Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Cayetano, si tu nombre es Cayetano o Cayetana o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto. Aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia de San Cayetano. Pero ¿sabes algo acerca de los padres teatinos? ¿Sabes algo acerca de el padre Cayetano y del Monte de Piedad? ¿Sabes cómo murió nuestro santo? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con nuestra historia de hoy. San Cayetano nació en Vicenza, Italia, en el año 1480. Su papá era un militar y desafortunadamente hubo una situación donde él perdió la vida. Y es que como militar tuvo que defender a su ciudad y ahí cayó en manos enemigas. Entonces tuvo que ser criado nada más con su mamá. Pero su mamá hizo todo el esfuerzo posible para que Cayetano tuviera unas buenas bases y una excelente educación. De hecho, Cayetano se fue a estudiar a la Universidad de Padua, donde sacó 2 diplomas, 2 doctorados. Y era la persona que sobresalía, no solo en sus calificaciones, sino también en su presencia de venerable. La mamá de Cayetano hizo un excelente trabajo con su educación, pero también con sus bases, con su formación, porque Cayetano cada vez tenía más y más y más amigos por la forma en cómo se conducía. De hecho, él fue a Roma y ahí en Roma se convirtió en el secretario particular del Papa, ¿sí? De Julio II. Y además que fue también el notario de la Santa Sede. ¿Qué te parece? A los 33 años de edad, San Cayetano pues se ordena sacerdote. Y entonces tiene que llevar a cabo su primer misa. Pero él pidió que se pudieran esperar 3 meses para poder dar su primer misa. Y es que la misa del sacerdote, la primera, es muy importante. Y él quería cuidar todos los detalles, que todo fuera perfecto, que no hubiera ningún error, porque le tenía tanto amor a la misa, tenía un gran grado de respeto a la Santa Eucaristía, que todo quería que saliera perfecto. En Roma fundó una asociación y esta asociación era con otros sacerdotes. Y principalmente lo que quería él era que pudieran visualizar una vida mucho más fervorosa y también encargarse de aquellos enfermos que estaban relegados, que casi nadie los quería ayudar, sobre todo aquellos enfermos terminales que mucha gente pues ya en realidad no los quería tratar. A ellos se encargaba esta asociación y le pusieron por nombre del amor divino. Esta asociación era pues una asociación que tenía unas bases muy fabulosas y después quiso hacerlo de una manera más grande. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que en ese tiempo los feligreses en realidad tenían como el corazón muy tibio. Ya no había ese fervor que había en aquellos tiempos, ¿recuerdas?
En los tiempos de antes, con las abuelitas, que se tenía un gran respeto a la misa, a la Santa Eucaristía y a las cosas en general acerca de Dios, las cosas religiosas. Y él quería que ese fervor volviera a renacer en todos los feligreses. Y aquí es donde voy a empezar a contestarte la pregunta número 1. ¿Qué es eso de esa asociación de sacerdotes? Ahorita te lo contaré. San Cayetano, teniendo ya esta visión de lo que había hecho en la Asociación del Amor Divino, bueno, pues junto con otros sacerdotes y también con un señor obispo, fundaron una nueva congregación. Y con esto te voy a contestar la pregunta número 1. Esta congregación prácticamente era principalmente para sacerdotes. ¿Y por qué para sacerdotes? Porque tenían la visión que si podían reavivar ese fervor en el sacerdote, pues a su vez el sacerdote podía transmitir eso a los feligreses y sería mucho mejor que el sacerdote fuera fervoroso para que sus feligreses también lo fueran. Y entonces es como surge la nueva comunidad de los padres teatinos. ¿De dónde viene este nombre teatino? Bueno, lo tomaron de la palabra Teatí, que es el nombre de la ciudad del señor obispo, que era el primero encargado de toda esta congregación, el padre superior. Y este padre, este obispo era Monseñor Carafá, que tiempo después se convertiría en el Papa Pablo IV. ¿Cómo la ves? Entonces, la idea principal era poder tener ese fervor otra vez. Y lo lograron en toda Roma y todos sus alrededores. San Cayetano, aún con todo lo que hacía para que la gente tuviera este fervor, se sentía triste en su corazón. Y eso se lo diría a uno de sus amigos. Pero te voy a leer esta frase hermosa de aquí directamente del libro que estamos estudiando, del libro de la vida de los santos, el número 3. Y decía, me siento sano del cuerpo, pero enfermo del alma, al ver cómo Cristo espera la conversión de todos y son tan poquitos los que se mueren por convertirse. Y esto era algo que a él le dolía mucho y por eso él se sacrificó, hacía muchas cosas para que ese fervor y esa conversión pues se hiciera realidad y llevar muchas almas a Jesús. Uno de los problemas principales que hubo en su tiempo, en el tiempo de Cayetano, fue precisamente que estalló la revolución de Lutero, que fue el que fundó a los protestantes. Y declararon la guerra contra la Iglesia de Roma. Muchos de ellos, de la gente, quería seguir el ejemplo de Lutero y atacar a la Iglesia, criticando a los jefes de la Iglesia. San Cayetano les decía, lo primero que hay que hacer para una reforma en la Iglesia, pues primero es reformarse uno mismo. Y no solo lo decía, sino que puso el ejemplo. Porque él llegó un momento en que se dio cuenta que tenía muchos bienes, pero en realidad, pues, ¿para qué los quería? Entonces, él donó todos sus bienes a los pobres. Y hubo personas que le preguntaron, ¿pero por qué haces eso? ¿Por qué te deshaces de tus cosas, de tu dinero, de tu fortuna? Y no era poca, era muy rico. Y él le respondía de una manera así, veo a mi Cristo pobre y yo me atrevo a seguir viviendo como rico. Veo a mi Cristo humillado y despreciado y seguiré deseando que me rindan honores. Oh, qué ganas siento de llorar al ver que la gente no siente deseos de imitar al Redentor crucificado. Eso es lo que le dolía mucho a San Cayetano. Por eso fue la razón de que para hacerse pobre como nuestro Señor, para hacerse humilde, por eso rechazó todas sus riquezas.
De alguna manera a San Cayetano le seguía el dinero. Y es que unas familias en Nápoles le ofrecieron unas fincas, no una, sino varias fincas, para que a su vez él las pudiera rentar y con ese dinero pudiera vivir San Cayetano y también sus hermanos los sacerdotes. Pero él decía, ¿por qué este regalo? Y entonces la gente le decía, es que allá en aquel lugar donde vas a vivir hay gente que no es muy caritativa y no queremos que sufras. Pero él con toda confianza, él decía, Dios es el mismo aquí y allá. Y ni un solo minuto me ha dejado desprotegido. ¿Por qué va a suceder eso ahora? Y ese regalo lo rechazó rotundamente. Él quería pues demostrar que Dios es el que proveía todo lo que él necesitaba. Y así fue. Y ahora vamos a contestar la pregunta número 2. ¿Qué tiene que ver San Cayetano con el Monte de Piedad? Bueno, para contestarte esta pregunta, primero te voy a contar algo para ponerte en contexto, para poder entender la idea. Y es que en aquel tiempo, cuando una persona necesitaba dinero, iba con unas personas ricas que les prestaban. Pero estas personas eran usureras. Y esto es un pecado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que estas personas les prestaban dinero porque a veces necesitaban para el campo, sus ganados, su comercio, lo que fuera. Pero los intereses eran tan altos que prácticamente era imposible pagarles. ¿Y cuál era la idea principal? Pues que si no podían pagarles, se quedaban con tu ganado, con tu casa, con el campo. Y es más, hasta los pobres terminaban trabajando para estos hombres. Entonces, eso era una problemática muy fuerte, porque el pobre se hacía más pobre. Y a San Cayetano se le ocurrió hacer como una pequeña comitiva llamada Monte Píos, o sea, Monte de Piedad. Y lo que hacía él era también prestar dinero, pero los intereses eran muy mínimos, porque la idea era ayudar a los pobres, no quedarse con sus cosas. Y ese poco dinero que él pues ganaba como pues intereses, pues se utilizaban para la iglesia, para cosas que prácticamente los mismos pobres necesitaban. No era un negocio en sí, era una manera de ayudar a estos pobres que no cayeran en las garras de los usureros. Y por eso podríamos decir que el Monte de Piedad fue principalmente fundado por San Cayetano. ¿Sabías esta historia? San Cayetano seguía ayudando a los pobres y tenía un amor tan grande, pero tan grande por ellos, pero sobre todo tenía un amor tan fuerte, amor, devoción y respeto por la Santa Eucaristía. Además, que una de las devociones favoritas de San Cayetano era cuando él meditaba acerca de Jesús, cuando él era un bebé, cuando él era un divino niño, nuestro niño Jesús. Por eso quizás en algunas estampitas te puedes confundir con San Cayetano con San Antonio de Padua, porque los dos tienen a Jesús de bebé en sus brazos. La gente quería mucho a San Cayetano. De hecho, le decían el Padrecito Sabio y a la vez el Padrecito Santo, porque su forma de conducirse, su forma de cómo ayudarle a la gente, pues desde un principio se miraba que él era un venerable. Y también en sus ratos libres es porque iba a los lugares, a los hospitales, a visitar a los enfermos. Y aquel enfermo que estaba pues muy retirado, muy alejado, él iba y lo atendía. Además, aquellos otros que a lo mejor estaban en un hospital, pero aquellos enfermos terminales que ya muchos pues no era muy agradable atenderlos
por la situación de la misma enfermedad, San Cayetano se ocupaba de todos ellos y se ocupaba con un amor y una misericordia que por eso se ganaba este título de sabio, pero además de santo. Y ahora te voy a contar una historia sorprendente de un milagro que el mismo San Cayetano presenció. Y es que, ¿recuerdas cuando te dije de esos intereses del Monte de Piedad? Lo utilizaban para la misma piedad y caridad para la otra gente. ¿Cómo? Pues comprando víveres y repartiendo. Llegó un momento en que sus sacerdotes repartieron todo el pan, todos los víveres que había. Y ya no había ni siquiera para comer ellos en ese día. Entonces fueron y le dijeron al padre Cayetano: Padre Cayetano, ya repartimos toda la despensa, todos los víveres, ya no hay pan, pero el problema es que no hay nada para comer nosotros el día de hoy. ¿Saben lo que hizo San Cayetano? Él, con una sonrisa y una tranquilidad, te lo voy a leer directamente de aquí del libro, se fue al altar y dando unos golpecitos, como quien toca la puerta suavemente, le dio unos golpecitos a la puerta del sagrario, donde está la Santa Hostia, donde está Jesús mismo, Jesús Eucaristía. Y le dijo con toda confianza: Jesús amado, te recuerdo que no tenemos nada para comer hoy. Y al poco rato llegaron unas mulas. Y esas mulas estaban cargadas de alimentos, de provisiones de diferentes tipos. Y los arrieros, o sea, los hombres que traían a esas mulas, no quisieron decir quién los había enviado. ¿Tú quién crees que envió esos alimentos? Y ahora vamos a contestar la pregunta número 3. ¿Cómo murió este santo sacerdote? Bueno, déjenme decirles que recuerden que con tanto trabajo, tanto desgaste, por que la gente tuviera ese fervor tan fuerte por nuestro Señor Jesús, llegó un momento que San Cayetano se enfermó. Y cuando estaba muy enfermo, lo llevaron al médico. Y el médico les aconsejó: acuéstenlo en un colchón de lana para que pueda descansar. Pero ¿saben qué dijo San Cayetano? Dijo: no, mi Salvador murió en una cruz tosca de madera. Por favor, permítanme a mí, que soy un pobre pecador, morir sobre tablas. Y es que recuerden, él dormía así, sobre tablas, que es una manera muy humilde. Y el santo Cayetano murió el 7 de agosto del año 1547, cuando apenas tenía 67 años de edad. Pero es que se desgastó físicamente en realidad por llevar muchas almas a nuestro Señor Jesús. Enseguida empezaron a conseguirse milagros por su intercesión. Recuerden que los santos en realidad no hacen milagros ellos mismos por sí mismos. Ellos son nuestros intercesores. Ellos piden a Dios nuestro Señor por nosotros y así es como se conceden los milagros. Bueno, y entonces, gracias a esas intercesiones, el sumo pontífice lo declara santo en el año 1671. ¿Qué te parece la historia de San Cayetano? También en aquellos lugares de donde es San Cayetano, en Italia y en todas esas áreas, es muy también, tiene mucha devoción de cierto grupo de personas, principalmente de los comerciantes y los ganaderos. Le tienen mucha devoción a San Cayetano porque dicen que le ha ayudado con muchos favores. ¿Y qué te parece la vida de San Cayetano? ¿La conocías? ¿Sabes que se parece mucho en las estampitas a San Antonio de Padua? Así es que si tu nombre es Cayetano o Cayetana, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo allá en el cielo que se desgastó porque la gente tuviéramos mucho fervor.
y que ahora ya sabes que fundó el Monte de Piedad. Pero ya sabes, no es la idea hacerse ricos, no, la idea es ayudar a los pobres. Y tú, Cayetano, tú llevas su mismo nombre. Bueno, yo te agradezco que me hayas seguido hasta esta transmisión y te pido, por favor, si te es posible, suscríbete a nuestro canal. Nos faltan muchísimas vidas de santos más que descubrir. Y también, si te es posible, comparte estos videos, son totalmente gratis y pueden servirle a otras gentes. Además, yo creo que si conoces a alguien que se llama Cayetano, le va a encantar esta historia. Yo te digo que nos vemos en la próxima edición cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.